Descubramos juntos la fascinante historia, la evolución sorprendente y las características excepcionales de una raza bovina que es puro orgullo mexicano, el sardo negro. Este linaje, con una identidad forjada en el corazón de México y oficialmente reconocida en el trascendental año de 1978, hunde sus raíces genéticas en imponentes toros cebuinos importados directamente desde Brasil. Estos ejemplares pioneros portaban consigo una serie de rasgos distintivos que, con el meticuloso trabajo de selección y el inexorable paso del tiempo, cristalizarían en la raza robusta y productiva que hoy admiramos. Es importante destacar que los primeros ejemplares de sardo negro, aquellos que pisaron tierras mexicanas entre 1963 y finales de la década de los 70, fueron inicialmente catalogados, debido a la particularidad de su manto, dentro del patrón racial de la raza Gir. Esta clasificación fue realizada por la entonces Asociación Ganadera de Criadores de Cebú en la República Mexicana, hoy conocida como la prestigiosa Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, AMCC. El viaje genético de estos animales, con sus distintivos colores, se remonta mucho más atrás, a las primeras décadas del siglo XX. Imaginen barcos surcando el océano, procedentes de las vastas tierras ganaderas de Brasil, arribando al histórico Puerto de la Antigua, situado a escasos kilómetros al norte del vibrante puerto de Veracruz. Estas embarcaciones no solo transportaban mercancías, sino también un tesoro genético, animales cebuinos con características fenotípicas muy similares a lo que hoy define al sardo negro. Las crónicas cuentan que, debido a limitaciones económicas, las tripulaciones de estos navíos se vieron en la necesidad de vender algunos de estos valiosos ejemplares a visionarios ganaderos de la región de Palma Sola y otros municipios colindantes en la zona central del estado de Veracruz. Este fue el chispazo inicial, el punto de partida para los primeros cruzamientos estratégicos con el ganado cebú ya existente y adaptado, proveniente también de Brasil. Más adelante, un hito clave en la consolidación de la raza ocurrió durante la célebre importación de ganado de 1946. En esta ocasión, ingresaron al país, a través de la emblemática Isla de Sacrificios, ejemplares que ya ostentaban las características deseadas, especialmente en lo referente a su singular coloración. Estos animales llegaban con el aval y registro de la Sociedad Rural del Triángulo Mineiro, una garantía de su calidad y pureza. Con estos sólidos antecedentes, este notable grupo de animales, que presentaban un pelaje sardo negro y blanco, conocido como mouro oscuro, o bien sardo blanco y negro, denominado mouro claro, dependiendo de la predominancia de uno u otro color, fueron inicialmente registrados como Gir. Esta decisión se basó en que sus características se encuadraban perfectamente dentro del patrón racial aprobado y establecido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la época, sentando las bases para el desarrollo futuro de esta magnífica raza. La imponente presencia física del sardo negro, una estampa de poder y elegancia. Al contemplar un ejemplar de sardo negro, lo primero que cautiva es su imponente estampa, una combinación armoniosa de tamaño medio a grande que irradia fortaleza y nobleza. Los machos de esta raza suelen alcanzar una altura a la cruz que oscila entre los 130 y los 140 centímetros, una talla que denota su potencial cárnico y su dominancia. Por su parte, las hembras, elegantes y productivas, presentan una altura media que va de los 120 a los 130 centímetros. Esta diferencia de tamaño es un claro indicador del dimorfismo sexual característico de la raza. En cuanto al peso, los machos adultos son verdaderos colosos, registrando un peso promedio que se sitúa entre los 1000 y los 1100 kilogramos, una cifra que subraya su excelente capacidad de desarrollo muscular y su valor en la producción de carne de alta calidad. Las hembras adultas, por otro lado, mantienen un peso medio considerable, fluctuando entre los 550 y los 600 kilogramos, un equilibrio perfecto entre capacidad de gestación, producción lechera y eficiencia alimenticia. Pero si hay algo que
distingue visualmente al sardo negro es, sin duda, su espectacular pelaje. La raza se caracteriza por un color de base blanco, elegantemente salpicado por manchas negras distribuidas de manera irregular a lo largo de su cuerpo. Esta pigmentación se intensifica en la cabeza, las orejas y las extremidades, donde adquiere un tono oscuro profundo y distintivo. Esta combinación cromática no solo es estéticamente atractiva, sino que también se ha convertido en un sello de identidad, haciendo del sardo negro un animal sumamente apreciado y cotizado precisamente por la belleza y singularidad del color de su pelo. La influencia y adaptabilidad de esta raza se extienden por diversas regiones de México, siendo los estados de Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Jalisco los principales bastiones de su producción, demostrando su versatilidad en diferentes entornos agroecológicos. Profundizando en sus rasgos cefálicos, observamos una cabeza ancha, con una frente igualmente ancha, lisa y notablemente prominente. El testus, la parte superior de la cabeza entre los cuernos, se presenta bien apoyado hacia atrás, confiriéndole un perfil característico. Sus ojos, de un color negro intenso o tonalidades oscuras, poseen una forma elíptica y están situados lateralmente, bien protegidos por las arrugas naturales de la piel, lo que les otorga una expresión alerta y serena. El hocico es de color negro, amplio, con fosas nasales aplastadas y dilatadas, indicativo de una buena capacidad respiratoria, esencial para su adaptación a climas cálidos. Las orejas son otro rasgo distintivo. De largura mediana, son típicamente pendientes y su forma es muy particular. Inician en forma de un tubo, con la porción superior enrollándose sobre sí misma, para luego abrirse gradualmente hacia afuera. A continuación, se encorvan elegantemente hacia adentro y se estrechan nuevamente hacia la punta, la cual presenta una extremidad quebrada y se orienta hacia la faz del animal. Finalmente, sus cuernos, de tamaño mediano y color oscuro, exhiben una simetría notable. Son achatados y gruesos en la base, naciendo hacia abajo y hacia atrás, completando la estampa robusta y armoniosa de esta excepcional raza. Parámetros productivos del sardo negro. Eficiencia y rentabilidad. En cada etapa, la productividad del sardo negro es uno de sus pilares fundamentales, un factor que lo posiciona como una opción altamente rentable para los ganaderos. El peso adulto de estos bovinos puede presentar variaciones lógicas, influenciadas por el sexo del animal y otros factores cruciales como la calidad de la alimentación proporcionada y las condiciones ambientales predominantes en la explotación. Como ya hemos mencionado, los machos adultos son verdaderos portentos, alcanzando un peso medio que fluctúa entre los 1000 y los 1100 kilogramos, una masa corporal que se traduce directamente en un mayor rendimiento en canal. Las hembras adultas, por su parte, consolidan un peso medio de 550 a 600 kilogramos, ideal para una reproductora eficiente. Desde el inicio de su vida, los terneros sardo negro demuestran su potencial genético. El peso medio al nacer de estas crías oscila entre los 28 y los 32 kilogramos, un tamaño óptimo que facilita el parto y asegura un buen arranque. Avanzando en su desarrollo, el peso al destete es un indicador clave de la habilidad materna de las vacas y la capacidad de crecimiento de los terneros. En la raza sardo negro, este parámetro puede variar según diversos factores, incluyendo el plan nutricional implementado para los terneros y las condiciones ambientales del entorno. No obstante, se registra un peso medio al destete que se mueve, en un rango impresionante, entre los 180 y los 220 kilogramos, reflejando una excelente conversión alimenticia y un cuidado maternal superior. La pubertad en las hembras es otro momento crítico en el ciclo productivo. Se estima que el peso promedio a la pubertad de las vaquillas sardo negro oscila entre los 330 y los 360 kilogramos. Alcanzar este peso en el momento adecuado es vital y subraya la importancia de un manejo nutricional y sanitario impecable para garantizar una salud reproductiva óptima y el inicio temprano de su vida productiva. La ganancia diaria de peso es un testimonio de la eficiencia de la raza.
Para las hembras en crecimiento, se reporta una ganancia de peso de alrededor de 0,66 kilogramos por día, una cifra que demuestra su capacidad para transformar el alimento en masa corporal de manera eficiente. En el ámbito de la producción cárnica, el peso medio de sacrificio de los machos sardo negro es un dato de gran relevancia económica, situándose alrededor de los 500 a 550 kilogramos, un peso ideal para obtener cortes de calidad y buen rendimiento. Pero el sardo negro no solo destaca en carne. Su producción lechera es igualmente notable para ser una raza cebuina con orientación dual. Los resultados hablan por sí solos. Una producción de leche por lactancia que alcanza los 2.994 kilogramos. Si desglosamos esta cifra, obtenemos una producción media de leche por día de 10,76 kilogramos, un rendimiento excelente que complementa su valor. La calidad de esta leche es otro de sus grandes atributos, presentando una composición rica y equilibrada, un 3,58% de proteína, ideal para la elaboración de derivados lácteos, un impresionante 4,70% de grasa, que le confiere cremosidad y sabor, un 4,77% de lactosa y un sólido 14,32% de sólidos totales. Estas cifras no solo garantizan un producto nutritivo, sino también de alto valor industrial. Además, es crucial destacar que la leche de la vaca sardo negro ha demostrado consistentemente una calidad higiénica satisfactoria. Los recuentos bacterianos totales y de células somáticas se mantienen dentro de los límites estrictos establecidos por la normativa europea, un testimonio de la rusticidad de la raza y las buenas prácticas de manejo. Parámetros reproductivos. Del sardo negro. Fertilidad y longevidad. Aseguradas la eficiencia reproductiva es un pilar esencial en la rentabilidad de cualquier explotación ganadera. Y en este aspecto, la raza sardo negro exhibe cualidades sobresalientes que la convierten en una inversión inteligente. La edad al primer parto es un indicador temprano de la precocidad y fertilidad de las hembras. En la raza sardo negro se registra una edad promedio al primer parto de 33,4 meses. Un estudio exhaustivo que evaluó los datos de registro de 1.040 hembras sardo negro reveló un rango que va desde los 21 hasta los 60 meses, lo que demuestra una variabilidad que puede ser optimizada con un manejo nutricional y sanitario adecuado, permitiendo a las hembras iniciar su ciclo productivo a una edad temprana y eficiente. El intervalo entre partos es otro parámetro crucial que mide la capacidad de una vaca para concebir y llevar a término una gestación de manera regular. Para la raza sardo negro, este intervalo se sitúa en un promedio de 427 días, con un rango observado que va de los 361 a los 522 días. Mantener este intervalo lo más corto posible es fundamental para maximizar el número de crías por vaca a lo largo de su vida útil, y el sardo negro muestra una excelente predisposición para ello. La habilidad materna es una característica intrínseca de gran valor, refiriéndose a la capacidad innata de una vaca para cuidar, proteger y alimentar adecuadamente a su cría. En cuanto a la raza sardo negro, se ha reportado consistentemente que estas vacas poseen una habilidad materna excepcional. Las madres de esta raza demuestran un alto nivel de comportamiento maternal, manifestado en una atención constante y un cuidado esmerado de sus terneros. Este instinto maternal se traduce en crías más sanas, vigorosas y con mayores tasas de supervivencia. Además, un aspecto fundamental de esta habilidad materna es la alta producción de calostro de las vacas sardo negro. Este oro líquido, rico en inmunoglobulinas y nutrientes, proporciona una nutrición óptima y una protección inmunológica crucial contra enfermedades bovinas a los terneros durante las primeras y más vulnerables semanas de vida. La longevidad y una larga vida útil son atributos económicos de primer orden, y la raza sardo negro brilla también en este aspecto.
Esta capacidad de mantenerse productiva durante muchos años se traduce directamente en un número de partos bastante elevado a lo largo de su existencia. Aunque datos específicos para México pueden variar, estudios realizados en poblaciones con genética similar, como en Italia con la raza sarda, que comparte ciertas adaptaciones, indican un promedio de vida útil de las vacas de 4,6 lactancias, lo que equivale a un número promedio de partos de 3,6. Sin embargo, se ha observado que la vida útil de las vacas con características de rusticidad como las del sardo negro puede prolongarse admirablemente hasta los 12 años, manteniendo una producción de leche que, si bien disminuye gradualmente con la edad, sigue siendo significativa, maximizando así el retorno de la inversión para el ganadero. Adaptación climática del sardo negro. Resistencia forjada en el trópico, una de las virtudes más elogiadas y económicamente significativas de la raza bovina. Sardo negro es su extraordinaria capacidad de adaptación a las condiciones climáticas y ambientales más desafiantes, especialmente aquellas propias de las regiones tropicales y subtropicales de México. Esta resiliencia es un legado directo de su herencia cebuina, razas conocidas mundialmente por su habilidad para prosperar en entornos hostiles donde otras razas de origen europeo podrían tener dificultades significativas para sobrevivir y mantener niveles productivos óptimos. El sardo negro no solo sobrevive, sino que florece en áreas caracterizadas por una alta humedad relativa, un factor que a menudo predispone a otras razas a problemas respiratorios y de estrés térmico. Además, demuestra una tolerancia excepcional a las temperaturas extremadamente altas que se registran durante los prolongados veranos en muchas zonas ganaderas del país. Esta capacidad de termorregulación eficiente le permite mantener su ingesta de alimento y, por ende, su producción, incluso bajo un intenso estrés calórico. Pero su adaptación no se limita solo a las inclemencias del tiempo. La raza sardo negro ha desarrollado una notable resistencia inherente a una amplia gama de enfermedades bovinas prevalentes en climas cálidos y húmedos, así como a los parásitos tropicales como garrapatas y moscas, que representan un desafío constante para la sanidad y el bienestar del ganado. Esta resistencia natural reduce significativamente la necesidad de tratamientos veterinarios costosos y la incidencia de enfermedades, lo que se traduce en menores costos de producción y animales más saludables y productivos. Esta robustez y adaptabilidad hacen del sardo negro una opción ideal y estratégica para los sistemas de producción ganadera en climas subtropicales y tropicales, donde su capacidad para convertir eficientemente los recursos forrajeros disponibles, a menudo de menor calidad, en carne y leche de alta calidad, es invaluable. Es una raza que verdaderamente trabaja con el entorno, no contra él, ofreciendo una solución sostenible y rentable para los ganaderos que enfrentan estos desafíos ambientales. Su pelaje, con la combinación de pigmentación oscura en áreas clave y un color base más claro, también juega un papel en su adaptación, ofreciendo protección contra la radiación solar intensa. Potenciando la genética. Principales cruces utilizados con el sardo. Negrola, versatilidad genética de la raza. Sardo negro no se limita a su desempeño como raza pura. Su potencial se magnifica considerablemente cuando se utiliza en programas de cruzamiento estratégico. Estos cruces buscan combinar las sobresalientes características de rusticidad, adaptabilidad y habilidad materna del sardo negro con los rasgos de alta producción de otras razas especializadas, logrando una sinergia que beneficia enormemente al productor. Uno de los cruces más estudiados y con resultados consistentemente positivos es el que involucra al sardo negro con la raza Holstein, a menudo referida como Hosting, en algunos contextos coloquiales o por errores de transcripción, pero refiriéndose a la raza lechera por excelencia. La progenie resultante de este cruce entre sardo negro y Holstein ha demostrado un aumento sumamente significativo en la producción de leche en comparación con la producción de la raza sardo negro pura. Parámetros productivos clave,
como el promedio de producción de leche por lactancia, la producción de leche total a lo largo de la vida productiva de la vaca y la producción diaria de leche, se ven notablemente mejorados en las hembras FI1, primera generación, producto de estos cruces sardo negro ex Holstein. Esta mejora en la cantidad de leche no suele ir en detrimento significativo de la calidad y se combina con la rusticidad heredada del sardo negro, resultando en animales más resistentes y adaptados al trópico que una Holstein pura, pero con una producción lechera superior a la del sardo negro puro. En lo que respecta a los parámetros reproductivos, es crucial destacar que el cruce sardo negro X Holstein generalmente no muestra efectos adversos significativos. Indicadores como la fertilidad, la tasa de concepción, la duración de la gestación y el peso del ternero al nacimiento se mantienen en rangos aceptables y eficientes, demostrando que la mejora en la producción lechera no compromete la capacidad reproductiva de las hembras cruzadas. Este balance es fundamental para la sostenibilidad económica de los sistemas de doble propósito o lechería tropical. Si bien el cruce con Holstein es uno de los más documentados por su impacto en la producción láctea, el sardo negro también se utiliza con éxito en cruces con otras razas cebuinas para reforzar ciertas características de carne o leche dentro de líneas cebuinas, o con razas europeas de carne para producir animales F1 con excelente ganancia de peso, buena calidad de canal y la indispensable adaptación al medio tropical. En resumen, la raza bovina sardo negro es mucho más que un conjunto de características. Es un testimonio viviente de adaptación, evolución y excelencia en la ganadería mexicana. Desde su origen, con raíces en el vigoroso ganado de Brasil, hasta su consolidación y registro como una raza con identidad propia, el sardo negro, R, demostrado incansablemente ser un animal resistente, productivo y de un valor incalculable. Sus imponentes características físicas, sus eficientes parámetros de producción tanto de carne como de leche, y su sobresaliente capacidad reproductiva y longevidad, la consagran como una pieza fundamental y altamente valiosa en la industria ganadera nacional e incluso con potencial de trascender fronteras. Si esta inmersión en el mundo del sardo negro ha despertado tu interés y deseas seguir descubriendo más sobre las fascinantes razas bovinas que enriquecen nuestra ganadería, así como aprender sobre las mejores prácticas y las últimas innovaciones en el sector, te invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos, preparados especialmente para apasionados de la ganadería como tú. Únete a nuestra comunidad y llevemos juntos el conocimiento ganadero al siguiente nivel.